Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 4 de septiembre de 2024 y esto es La Contracrónica. La Sala Primera del Tribunal Supremo de Brasil ratificó este lunes por unanimidad de sus 5 miembros la suspensión de la red social X, una medida que el juez Alexandre de Moraes había tomado de forma cautelar una semana antes y que vino acompañada de una formidable polémica. Desde el sábado a medianoche, la red social de Elon Musk dejó de estar accesible en territorio brasileño de forma gradual y esta semana es ya completamente imposible entrar en X a no ser que se haga a través de una VPN, es decir, una red privada virtual que oculte el origen de la conexión. Eso sí, el tribunal prevé una elevada multa de unos 8.000 euros al cambio, 8.000 euros al día, no la multa de un golpe. 8.000 euros al día para todo aquel que acceda a X desde Brasil utilizando una VPN. Tampoco se puede acceder mediante la aplicación para teléfonos móviles. La agencia reguladora de las telecomunicaciones brasileña, que se llama Anatel, ordenó a Apple y a Google que retirasen la aplicación de X de sus tiendas de aplicaciones, cosa que hicieron sin rechistar. El tribunal acusa a X de reiterados desacatos y ha recordado que levantará la sanción tan pronto como la plataforma cumpla con todos los requisitos legales para operar en Brasil, que pague las multas pendientes y que designe a un representante legal en el país. Pero esto no es nuevo. La suspensión oficial es el punto final que pone fin a varios meses de conflicto entre Elon Musk y las autoridades judiciales brasileñas. En abril, Alexandre de Moraes solicitó formalmente a X que eliminase una serie de cuentas que, según estimaba el magistrado, se dedicaban a la desinformación, difundían discursos de odio y suponían un peligro para la democracia en Brasil. Elon Musk se negó en redondo a cerrar las cuentas que le pedía al juez brasileño. Dijo que prefería dejar de operar en Brasil antes que cumplir con un mandato judicial semejante, que a juicio de Musk es algo propio de un dictador. De Moraes se tomó el asunto de X como algo prioritario, involucrándose personalmente. En el fallo judicial se puede leer que X ha convertido las redes sociales brasileñas en un lugar de impunidad, en una tierra sin ley, en un lugar que da cabida a discursos racistas, fascistas y antidemocráticos. En este punto, cualquier acuerdo de última hora era ya imposible y solo quedaba esperar que la justicia ejecutase la orden de suspensión, cosa que sucedió, como ya os he dicho, este mismo fin de semana. Musk respondió con una publicación en X que decía textualmente, y en portugués: «Viva la democracia, viva Brasil libre». X no es ni de lejos la principal red social de Brasil, pero por volumen del mercado es un mercado muy grande el brasileño, pues se trata de un mercado importante para X. Tiene más de 20 millones de usuarios en aquel país, 3 veces más que hace 5 años y sigue ganando adeptos. Pero está lejos, muy lejos de Facebook o de Instagram, que son las reinas del mercado brasileño. Aún así, la importancia de X en el debate político es mayor que cualquier otra red social. Al igual que sucede en otros países, los políticos, analistas, periodistas y aficionados a la política brasileña suelen tener una cuenta en X y utilizarla como fuente de información y plataforma de expresión. Para Musk, Brasil además se puede convertir en una China en el zapato. Otra de sus empresas, SpaceX, está también en la mira del Tribunal Supremo. El servicio Starlink, que depende de SpaceX, tiene en Brasil 215.000 líneas activas y se ha negado a acatar la suspensión de dar acceso a X. El asunto ha trascendido más allá de Brasil, donde se ha convertido en objeto de una agria polémica entre el partido de Lula da Silva y los opositores. Dentro de un mes hay elecciones municipales y las redes sociales están teniendo un papel estelar en la campaña. Cuando los tuiteros brasileños iniciaron sesión en X este fin de semana, encontraron una web en blanco con un mensaje muy sencillo. Ponía simplemente: «No es posible acceder a este sitio». La verdad es que pocos fueron a los que esto les pilló de sorpresa. Alguno habría, que no se habría enterado de todo lo que había estado pasando los días previos, pero vamos, la mayor parte de tuiteros, o xeros, que es como hay que llamarlos ahora, aunque se sigue diciendo tweet y se sigue diciendo Twitter, como ya hemos dicho aquí en alguna ocasión, pero vamos, la mayor parte de los tuiteros brasileños sabían perfectamente lo que había. Casi todos en Brasil, más todavía los usuarios de X, casi todos los usuarios de redes sociales, saben de la pelea entre
entre el juez del Supremo, Alexandre de Moraes, y Elon Musk. Una polémica que empezó hace meses, en abril concretamente, y que tuvo su capítulo final el sábado pasado cuando el Supremo ordenó a Anatel es la agencia reguladora de telecomunicaciones de Brasil, que suspendiese el acceso a X en todo el país. También ordenó a Google y a Apple que retirasen inmediatamente de sus tiendas de aplicaciones, de Google Play, de la Application Store de Apple, la aplicación de X, para que no se pudiese descargar. A los brasileños les quedan las redes privadas virtuales, los VPN, estos programas que están tan de moda últimamente, que ocultan el origen de la visita y que permiten navegar de forma anónima. De Moraes ha advertido que cualquiera que acceda a X a través de una VPN enfrenta una multa muy cuantiosa, anormalmente cuantiosa, de 50.000 reales brasileños al día. 50.000 reales son al cambio aproximadamente unos 8.000 euros. Lo que yo ya no sé es cómo se va a enterar la justicia que estás empleando una VPN. Algo legal, emplear VPNs en Brasil sin problemas, y que estás justo no ya empleando una VPN, que eso es legal, sino empleando una VPN para acceder a X de manera subrepticia, metido en la cama, debajo de las sábanas. ¿Cómo lo van a saber? En fin, como no podía ser de otro modo, las descargas de software para VPN se han disparado en Brasil en los últimos días. El propio Musk, de hecho, posteó un tutorial para bajarse una VPN. Como bien sabéis, las VPN de calidad, las buenas, tienen una cuota mensual, así que son de pago, Así que eso hace que no sean tan atractivas. Ya se dijo aquí en España hace un par de meses de esto, principios de julio, finales de junio, cuando vino el gobierno con aquello de que había que sacarse tenías un pase especial para el pasaporte llamado, que lo comentamos aquí, para poder acceder a páginas de contenido para adultos. El asunto, como lo que era un puro globosonda, no ha ido a más allá, pero en aquel momento ya hablamos, por lo menos aquí en la Contracrónica, bastante de VPNs. Bien, Brasil es un mercado importante pues casi para cualquier empresa, porque es un mercado muy grande, pero también para cualquier red social. No es ya que sea un mercado de más de 200 millones de habitantes y además creciendo. Es que los brasileños son muy sociables y por lo tanto muy aficionados a las redes sociales. Los brasileños, cualquiera que conozco a uno, son gente alegre, por regla general habrá todo, también habrá tristes, pero no es lo habitual. Son muy alegres, muy comunicativos y muy dados pues a eso, a comunicarse y a intercambiar impresiones. En ese aspecto son parecidos a los españoles o los italianos. Son países o mercados en los que las redes sociales funcionan muy bien. En Brasil, de hecho, casi cualquier red social funciona. Incluso Orkut, los más viejos del lugar os acordaréis, aquella red social que lanzó Google en el año 2004 para competir no ya con Facebook, que estaba apareciendo en aquel momento, sino con MySpace, y que nunca terminó de cuajar ni de despegar. Yo, de hecho, apenas conocía a nadie que tenía una cuenta en Orkut en España, pero en cambio en Brasil se convirtió en toda una sensación. Se convirtió en una de las redes sociales más utilizadas. De hecho, cuando Orkut desapareció, en el año 2014, fue 10 años después, en casi el único lugar del mundo en el que se utilizaba de forma masiva Orkut era Brasil. Los brasileños, por supuesto, no tardaron en encontrar sustitutos, especialmente Facebook, Instagram también, aunque se han apuntado por el número de usuarios de forma masiva a TikTok. La más utilizada, he ido a buscar las estadísticas de Brasil y las redes sociales, la más utilizada ya es Facebook, tiene 163 millones de usuarios. Ojo, eso es el 80% de la población, seguida de Instagram con 123 millones de usuarios, luego viene TikTok con 75 millones y luego LinkedIn con 60 millones. Bien, estas son las grandes estrellas de las redes sociales de Brasil y como vemos, X no está. Pero para X Brasil sí que es importante. En Brasil hay 21 millones de usuarios de X, es de hecho el sexto mercado nacional más grande para X después de Estados Unidos, donde tiene 106 millones de usuarios, Japón con 69 millones, la India con 25 millones, Indonesia con 24 millones y el Reino Unido con otros 24 millones. Es decir, en comparación con la población donde más tuiteros hay, es en el Reino Unido, como podemos ver. México sería el octavo con 17 millones, España el 14º con 11 millones y Argentina el 18º con 8 millones.
La ventaja de Brasil es que se trata de un mercado en el que aún esta red social tiene margen de crecimiento, mucho margen de crecimiento. Es un país muy poblado, que más lo va a estar. Es de estos países que pasan 3 años y a los 3 años ha ganado 10 o 12 millones de habitantes, con una tasa de penetración de Internet muy alta ya. Ha subido muchísimo en los últimos años. En 2010 la tasa de penetración de Internet en Brasil era del 39%. Es decir, no llegaba, se quedaba lejos de la mitad. Hoy está por encima del 80%, así que hay todavía espacio para crecer, incluso en la tasa de penetración. Hay un 20% de los brasileños que no están conectados y que se conectarán y la población no para de crecer. Luego hay otro dato importante. Los brasileños son los que más tiempo pasan online de todo el mundo. Es un total, seguidos de los sudafricanos, solo después de los sudafricanos, pero de América, por supuesto, del mundo occidental también. Pasan un total de 9 horas 32 minutos al día, esencialmente en las redes sociales. La clave para este tipo de plataformas no es tanto que seas usuario, que evidentemente importa, que tengas una cuenta abierta, sino que te pases el día con los ojos puestos en la pantalla dentro de esa plataforma. Ahí es donde está el negocio. Yo para X pues soy un negocio pésimo, esa es la verdad, para X y para cualquier red social, porque entro, cuelgo lo que tenga que colgar, una fotografía, un comentario, lo que sea, y salgo inmediatamente. No paso en X más de 10 minutos al día y muchos días sin ni siquiera eso porque no he entrado a poner nada, entonces no he entrado para nada. Pero alguien que le dedique 2 o 3 horas ya ha pasado pues 2 o 3 horas viendo los anuncios, que están intercalados con el contenido que comparten otros usuarios. Con Instagram o con TikTok o con el propio Facebook pasa exactamente lo mismo. El tema es que X, que no es una red social especialmente popular si la comparamos con Facebook, con Instagram o con TikTok, sí es importante desde el punto de vista político. Esto no es privativo solo de Brasil. X no es la primera red social en ningún país, ni en Estados Unidos, ni en el Reino Unido, ni en Alemania, ni en España, ni en Argentina, ni en México, ni en ningún sitio. Es una red social secundaria, muy secundaria de hecho. La mayor parte de la gente no entra en X, antes Twitter. No son tuiteros, no les interesa, no hay algo ahí que no les termina de gustar. Quizá porque los caracteres que dan gratis, luego puedes pagar por poner más, son pocos, a diferencia de Facebook, que uno puede escribir lo que quiera. Quizá porque su audiovisualización va muy por detrás de otras redes sociales, como Instagram o como Facebook, no digamos ya TikTok, que es puro audiovisual. O quizá porque el ambiente que tiene es muy político. Y eso que a mucha gente la mantiene fuera, a otros los llama. Es como pues un panal para las abejas interesadas en política. ¿Quién está interesado en política? Los propios políticos, obviamente, que viven de eso, los periodistas que informan sobre política, los analistas políticos y un montón de gente que vive en torno a la política porque la tiene como afición, ya sea porque es un activista político, porque es militante en un partido, o porque simplemente le gusta la política y la sigue todos los días. Y bueno, si quiere ver a los políticos, leer a los periodistas que sigue o a los analistas que sigue, etcétera, mantenerse al día, aunque sea solo a niveles muy básicos, muy de memes, en Twitter está todo. Hay además una serie de personajes que tienen mucho tirón, empezando por algunos políticos, como el propio Donald Trump, que ahora ya ha vuelto a Twitter después de unos años, pero Elon Musk y un montón de políticos. No hay político en el mundo político importante, quiero decir, que no tenga actividad en Twitter. Tampoco hay ningún periodista importante que no tenga actividad en Twitter, ni un tertuliano de televisión. Algunos presidentes de países, caso por ejemplo de Bukele o de Javier Milei en Argentina, son estrellas en Twitter o en X. De hecho, fueron estrellas en X, en caso de Javier Milei, clarísimo, mucho antes de ser estrellas políticas. Es decir, que es una red social que tiene un número de usuarios no muy grande en comparación con otras redes sociales, pero una influencia política sensiblemente mayor a otras redes sociales. Y eso es lo que lleva a situar a esta red social, y más concretamente ahora a su dueño, a Elon Musk, siempre en el centro de todos los debates. El tema es que esto de las redes sociales, o mejor dicho, lo de querer controlarlas por parte de los gobiernos, se ha convertido ya en un clásico en nuestros días. La disputa esta entre
Los jueces brasileños y X, o mejor dicho, entre X y el Tribunal Supremo de Brasil, se produce, no es aislada, se produce en medio de una serie de tensiones entre las empresas que gestionan estas plataformas de redes sociales y los gobiernos de todo el mundo. Y no hablo ya de gobiernos dictatoriales, como el de China, como el de Irán, como el de Rusia, como el de Venezuela, el de Cuba o el de Nicaragua. No estoy hablando de esos gobiernos que directamente censuran las más de las veces, no ya las redes sociales, sino cualquier tipo de expresión que vaya contra ellos. No, estoy hablando de gobiernos de países occidentales, gobiernos democráticos. En Estados Unidos, aquí este tipo de cosas en la contracrónica vienen siempre. Lo recordaréis. Joe Biden firmó en el mes de abril una ley que obliga a ByteDance, el propietario de TikTok, que tiene sede en Pekín, a vender la plataforma en un año o enfrentarse a una prohibición en el suelo estadounidense. Esto lo hace por temor a que, en fin, ya os conté, a que el gobierno chino pueda acceder a los datos de los usuarios. Esto de TikTok y ByteDance viene de la época de Donald Trump, no es de ahora. La semana pasada, lo vimos aquí en la contracrónica, Francia, un juez francés, mandó detener y acusó al fundador de la aplicación esta de mensajería de Telegram, a Pavel Durov, acusándole de que no hacía nada para evitar la difusión de contenido ilegal en su plataforma, en su programa de mensajería. Le tuvo encerrado durante varios días en París. La Unión Europea, en fin, lleva meses tratando de poner coto a la desinformación en redes sociales, pidiendo a las plataformas que moderen el contenido y que cumplan estrictamente la ley de servicios digitales de la Unión Europea. En el Reino Unido vimos el mes pasado como el gobierno de Keir Starmer avisaba a los británicos que se lo pensasen 2 veces antes de publicar. En el Reino Unido, donde hay muchos usuarios de X, como acabamos de ver, hay 25 millones de usuarios de X, casi la mitad de la población, más que contra la plataforma, lo que ha hecho el gobierno es ir directamente contra los usuarios que difunden odio en esa plataforma. Es decir, no ha señalado tanto a X como a quien hace un mal uso de X. En el caso de Brasil, el problema empezó en abril por lo mismo. El tema del odio. El juez del Tribunal Supremo, un tipo bien conocido en Brasil, llamado Alexandre de Moraes, ordenó a X que cerrase varias cuentas que consideraba que difundían discursos de odio e información deliberadamente engañosa. Musk, al principio, se mostró partícipe de colaborar con aquello, pero escuchó las razones, pero le dijo a de Moraes que ejercían su libertad de expresión y le aseguró que prefería cerrar las oficinas de X en Brasil antes que avenirse a lo que le estaba pidiendo Moraes. El juez entonces lanzó un ultimátum, esto fue hace menos de una semana, el miércoles pasado, que era o designaba un representante legal en Brasil o se enfrentaba a una suspensión del servicio en todo el país. Esta suspensión del servicio entró en vigor el sábado y este lunes es cuando de Moraes se lo llevó al Tribunal Supremo, a su sala, la sala primera, que está compuesta por 5 magistrados, y les pidió que revisasen su sentencia y los 5 la han validado con su voto. El problema aquí es que no está muy clara, ni en Brasil ni en ningún otro sitio, qué es una noticia falsa. Es decir, qué es la desinformación. Todos tenemos claro que es una noticia falsa. Es decir, una noticia falsa, por ejemplo, es decir, que la Tierra es plana, o que Elvis Presley está vivo, o que el hombre nunca ha viajado al espacio. Son 3 falsedades. Pero no es delito decirlas, ni publicarlas. Yo puedo decirse a la calle y gritarlo, publicarlo, decirlo por aquí y aseguraros que eso es cierto, que Elvis está vivo. Bueno, yo o cualquiera. Quien lo haga, lo más que puede conseguir es el desprecio o la burla por parte de la audiencia. Pero claro, no podemos denunciar a un tipo que dice que Elvis Presley está vivo o a un terraplanista por serlo y por difundir sus absurdas creencias. Respecto al odio pasa algo similar. Es decir, definir qué es y qué no es difundir mensajes de odio es algo resbaladizo. Parece claro que si alguien desde una tribuna pública o un periódico o una cuenta de Twitter dice que hay que matar a todos los judíos o a todos los negros o a todos los mediopensionistas, evidentemente está difundiendo odio. Claro,
Eso es obvio, está pidiendo directamente que maten a grupos concretos de la población. Pero es que rara vez el odio se expresa de forma tan clara. Lo habitual es que quien odia a los judíos, o a los negros, o a los mediopensionistas, sea mucho más habilidoso y conozca infinidad de subterfugios. Es decir, sepa decir una cosa sin decirla de forma explícita. Eso sí, la orden judicial de Alexandre de Moraes, en la que pedía cerrar una serie de cuentas de X, no era para nada difusa e interpretable, como lo del odio, o digamos ya lo de la noticia falsa. Pero claro, en tanto que era una sentencia judicial había que cumplirla. Lo que sí se puede es apelar a esa decisión, por los conductos que establezca el sistema judicial, en este caso el brasileño. Pero lo que no se puede hacer de ningún modo es incumplirla. Lo que hizo Musk fue cerrar su oficina en Brasil porque se negaba a cumplir la orden. Pero también se negaba a incumplirla. Luego, ni para ti ni para mí. Cerró la oficina y asunto resuelto. En esto Musk no engaña a nadie. Él mismo se ha autodefinido en muchas ocasiones como, creo que se llamaba, un absolutista de la libertad de expresión. Así que era de prever que si Moraes le echaba un pulso, no lo iba a ganar el juez, o no lo iba a ganar en los términos que quería ganarlo. Los motivos que aporta Musk son perfectamente razonables. Él simplemente pone la plataforma sobre la que se ejerce una moderación, muy suave, por cierto, pero él no se hace responsable de lo que digan sus usuarios. Lo que está pidiendo de Moraes es responsabilidad legal a X, es decir, que nombre un representante legal en el país, cosa un tanto sorprendente porque lo que uno diga en X o en cualquier otra red social no lo está diciendo en un país concreto, sino a escala global. Es algo similar a este programa, que se distribuye a través de dos plataformas, iVoox y YouTube, que están accesibles desde todo el mundo. Bueno, casi todo el mundo, porque YouTube no se puede ver en China. Pongamos por caso que un juez venezolano pide a YouTube y a iVoox que cierren una serie de canales porque, según el juez, en esos mismos canales se difunde odio hacia Nicolás Maduro y los bolivarianos y los venezolanos. Imaginemos ahora que señala el mío. Bien, YouTube podría hacerlo. Pero si lo hace es porque quiere, no porque estén obligados a hacerlo. Evidentemente, Brasil no es Venezuela. Brasil no es una dictadura, es una democracia. Pero precisamente por eso es más grave. Si alguien está violando la ley brasileña en X, por ejemplo, distribuyendo pornografía infantil, un delito muy bien delimitable, X colaborará, cerrará esa cuenta y facilitará los datos de conexión del individuo que ha subido ese material al juez. Pero es que esto no es pornografía infantil, un delito fácilmente identificable y objetivable. De lo que se queja Moraes es de que hay una serie de cuentas que difunden odio y desinforman. Me parece bien, pero lo del odio y la desinformación es algo muy subjetivo, muy difuso, como decía antes. Es decir, estar contra el gobierno de Lula o contra el de Bolsonaro y expresarlo en X de forma, digamos, algo tosca, ¿es odio o es simplemente una opinión? Esa creo que es la cuestión. A los partidarios de Lula da Silva, les molesta que los de Bolsonaro pongan en cuestión la legitimidad de Lula como presidente, porque aquí ya habría que bajar al día a día de la política brasileña, claro. Recordemos que en enero del año pasado, 2023, pues miles de manifestantes irrumpieron en el centro de Brasilia, en el Congreso, el Palacio Presidencial, el Tribunal Supremo, está todo junto ahí en Brasilia, para protestar contra un supuesto fraude electoral. Lula da Silva dijo que aquello fue un intento de golpe de Estado contra su gobierno. Esas protestas, que congregaron a partidarios de Bolsonaro de todo el país, se organizaron en buena medida a través de X y de otras redes sociales, no solo X. Desde entonces, muchos en Brasil aseguran que Bolsonaro es el presidente legítimo y que fue él y no Lula da Silva quien ganó las elecciones de 2022. Lo cual no es cierto, ya que Lula ganó limpiamente las elecciones. La cuestión es que decir eso puede resultar irritante, pero no es ilegal. Es simplemente decir algo que no es cierto, como decir que la Tierra es plana, vamos. Así que,
Lo que tenemos aquí es a un juez extralimitándose, porque lo que ha impedido no es que se digan ciertas sandeces, sino que a 21 millones de brasileños puedan expresar libremente a través de X todo tipo de ideas. Lo de multar a quien accede a través de una VPN ya es rizar el rizo. Luego, respecto a Musk, no se ha mostrado tampoco muy propenso a colaborar, esa es la verdad. Salvo el primer momento. Ha visto que aquí había material para un buen escándalo y se ha lanzado en plancha por ello. Hubiese bastado con ir caso por caso, cuenta por cuenta, y ver hasta qué punto están violando la legalidad brasileña en materia de difusión de mensajes de odio. Pero claro, siempre es más atractivo cuando te gusta estar en el candelero, y en esto Elon Musk y de Moraes son idénticos, son hermanos de leche, es mucho más atractivo entrar al trapo y llevar el pulso hasta el final. Los que han pagado han sido los usuarios de X en Brasil. La práctica totalidad de los mismos, salvo estos que se conectan a través de Starlink, o los que estén jugándose el tipo o el dinero con lo de la VPN, el resto, pues han quedado sin un servicio que entiendo yo que les daría algún tipo de utilidad. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Francisco, que nos habla de Pavel Durov, el fundador y director general de Telegram, del que hablábamos aquí la semana pasada. Hola Fernando, algunos apuntes sobre Pavel Durov. Mis amigos de la oposición Rusia en el exilio me han dicho que creen que Pavel Durov es un colaboracionista, un asset de los espías de Putin. Y lo creen desde hace tiempo, porque dice que en Rusia hay muchas presiones a los opositores, ¿no? Y a la gente que hace cosas así, incluso se toman represalias contra los familiares. Bien, pues la familia de Pavel Durov, su padre y su hermano, de hecho, trabajan en la Universidad Rusa y están allí. Así que te puedes imaginar que esa hipótesis es bastante probable. Además me han dicho, que lo tendrías que comprobar tú, porque yo no sé si es cierto del todo, que el vuelo de Pavel Durov o que Pavel Durov coincidió en el tiempo en Azerbaiyán con Vladimir Putin y que es muy extraño que hayan coincidido y que justo después le pase eso. Yo les digo a mis amigos rusos que en realidad lo que le está acusando Francia es básicamente de vender cuchillos y que haya gente utilizando cuchillos para hacer el mal, que yo creo que es lo suyo. Luego me gustaría puntualizar que has dicho que él es libertario de la libertad de expresión o extremista de libertad de expresión y que vive en países como Arabia Saudí y todo este rollo, o en Rusia, pues, y que debería vivir en sitios como Francia. Ya, pero recuerda los impuestos, Fernando, y eso es también libertad, la libertad de que no te roben tanto como hacen en Francia. Madre mía, qué miedo me da eso. Por último, decir que tu comentario sobre ser un hombre, estoy completamente de acuerdo. Ser un hombre es tener palabra, pero eso es ser un buen hombre, un caballero, una persona de honor. Un hombre es tan bueno como su palabra. Pero al mismo tiempo me gustaría decir que ese mensaje que hay de ser más masculino no creo que sea negativo para la juventud. Porque un hombre suele ser masculino. Y tiene rasgos masculinos, hay rasgos que son masculinos. Y tener rasgos masculinos es una cosa que suele ser atractiva en un hombre. Suele serlo, porque a quien le gusta a los hombres, le gustan normalmente las cosas asociadas a la masculinidad. Bueno, no me enrollo más. Muchas gracias por tu programa y un abrazo a todos los contraescuchas. Bueno, ya sabes que Durov salió de Rusia hace unos años, que en 2013 os contaba el otro día, de no muy buenas maneras. Pero es verdad, dejó allá a su padre y a su hermano. Su hermano, según parece, es un genio de las matemáticas y creo que da clase en la Universidad de San Petersburgo. Es posible que le hayan apretado por ahí, pero no lo sabemos. Tampoco sabemos si coincidió con Putin en Azerbaiyán. Sí que sabemos que cuando aterrizó en París provenía de Bakú. Lo sabemos porque del particular informaron las autoridades francesas. De lo que no tenemos ni idea es de por dónde anda Putin, así en el día a día. Ya sabes que sus movimientos son un secreto de Estado, que sabemos que no pasa demasiado tiempo en el Kremlin, que procura no salir al extranjero y poco más. En ese aspecto es muy soviético todo, no hay transparencia alguna. En cualquier otro país la agenda del presidente o del primer ministro es pública. Está disponible para la prensa por anticipado y se trata de eso mismo, de que las actividades del presidente en cuestión pues sean seguidas por el mayor número de gente. En Rusia, como supongo que ya sabrás, el poder está rodeado
de una aura de autoridad casi majestática. Y eso hace imposible saber dónde está Putin o dónde va a estar, pues a no ser que tenga una visita de un líder extranjero, claro, y sean los servicios de prensa de ese líder los que den cuenta de la cita. Respecto a lo que dices de Durov, que vive en los Emiratos, pues bien, sí, vive evidentemente allí para ahorrarse impuestos, eso es obvio, pero es que hay muchos refugios fiscales que son, a la vez, democracias. No sé, en el Caribe tienes unos cuantos, y otros tantos en Europa. Podría vivir en Andorra, en Liechtenstein, en Mónaco, en Gibraltar, donde los impuestos son bajos, y en todos los casos se respeta la libertad de expresión. Vamos, que si presumes de respetar y de defender la libertad de expresión a capa y espada, lo mínimo es que fijes tu residencia en un país donde la libertad de expresión se respete. Lo mismo con tu empresa. Vamos, que Durov la sacó de Moscú para meterla en Dubái. No tiene mucho sentido si lo que buscas es huir de dictaduras y de regímenes autoritarios. Bien, vamos ahora con Borja, que está en Múnich, y que pregunta por los inmigrantes que llevan a Gran Bretaña cruzando el canal. Borja no termina de entender por qué no se quedan en el continente. Tengo una duda sobre la contracrónica que hiciste la semana pasada sobre los problemas en Inglaterra, lo del Little England y lo de los inmigrantes, el lema de... Mencionaste también el lema de Rishi Sunak de Stop Boats, ¿no? Detener a los botes, a los botes, ¿no? a los barcos que llegan cargados de inmigrantes desde Francia hasta las costas inglesas. A mí me sorprendió bastante. Yo no era consciente de que ocurriera eso y además no llego a explicármelo. Entonces invito a que expliques un poco cómo puede haber inmigrantes ilegales en Francia que quieran ir a Inglaterra, pero si Francia está en la Unión Europea, ¿por qué esos inmigrantes que de alguna forma llegan a Europa y atraviesan las fronteras europeas como para llegar hasta las costas francesas, por qué no se quedan en Francia? ¿Se van a jugar la vida para pasar de Francia a Inglaterra? O sea, no llego a entender muy bien la trayectoria de esos inmigrantes que estén arriesgando su vida para cruzar el Canal de la Mancha cuando ya están en Europa. O sea, no lo llego a entender. O no vienen desde Francia, sino que van directamente desde África hasta Inglaterra, lo cual me parecería un viaje en barco enorme, ¿no? Perdona por hacer esta pregunta, que a lo mejor es obvia, pero es que a mí no me queda muy claro. Venga, muchas gracias y un saludo. Pues mira, Borja, esos emigrantes cruzan el Canal de la Mancha en pateras desde la costa francesa, no les traen desde África, no, desde la costa francesa. El año pasado fueron 30.000 y en 2022 unos 45.000. En lo que llevamos de año ya lo han cruzado 21.000 personas. En fin, esas son las que han interceptado, ¿eh? Que habrá muchas más que no han sido detectadas y por lo tanto no se pueden contabilizar. A ver, vienen de distintas partes del mundo. El año pasado los que más entraron fueron afganos, seguidos de iraníes, iraquíes, eritreos y sirios. Pero vamos, hay de todo, ¿eh? Tienes en la lista del Ministerio de Interior, tienes vietnamitas, nigerianos, bangladeshis, ruandeses, en fin, y un larguísimo etcétera. Hay también gente proveniente de la propia Europa, de Albania concretamente. En 2022 entraron algo así como 12.000 albaneses en estos botes. La pregunta que te haces es por qué no se quedan en Francia o en cualquier otro país de la Unión Europea, que sea en Bélgica, en la propia Alemania. Bien, la razón es la misma por la que tú, que vives en Alemania siendo español, cuando emigraste para allá no te quedaste en Suiza, donde los salarios, como bien sabes, son incluso más altos que en Alemania. Pero no te quedaste en Suiza, ibas a Alemania porque el trabajo lo tenías allí. Tú seguramente fuiste con un contrato ya firmado, pero no siempre se migra con un contrato. A menudo se hace con una simple promesa. Hay una cosa que suele ignorarse de la inmigración y que es importantísima para entenderla. Cuando alguien decide emigrar, lo planifica todo mucho. Lo tiene casi todo pensado. Ha tenido que gastar dinero, a veces todo el que tiene. La familia muchas veces ha hipotecado propiedades para que uno de los hijos pueda emigrar. Y sabe dónde quiere ir y qué va a hacer cuando llegue. Pongamos por caso un inmigrante iraquí
que tiene un hermano o unos vecinos que trabajan en Birmingham, en una lavandería o recogiendo fruta, y que le dicen por WhatsApp que allí hace falta gente. Que si consigue llegar hasta allí, pues no le faltará trabajo porque ellos se encargarán de facilitarle los contactos, que conocen al jefe y que le contratarán. Que está el pobre hombre deseando encontrar trabajadores, pero no los encuentra. Así que nada, el iraquí se pone en marcha, destina una cantidad de dinero seguramente para él muy alta, igual vende su motocicleta, en fin, para él es el gran proyecto, el proyecto de su vida, de hecho. Se pone en marcha, consigue abrirse paso por todo el continente europeo, porque él va a Birmingham, no va a ningún otro sitio de Europa, hasta llegar a las costas de Normandía y allí da el salto a Inglaterra. Llega a la costa, antiguamente lo hacían en barco normal, pero como llegó el Brexit, ingleses y franceses empezaron a cooperar en las entradas normales, el túnel, los ferries, pues ya no hay ninguna manera. Es como lo de la droga. Si me cierras el Caribe, voy a pasar por México y por Guatemala, y si me cierras eso, pues voy a pasar por el Pacífico. Al final hay ciertas cosas que no se pueden parar. Bueno, él da el salto a Inglaterra, una vez en tierra, su intención es llegar a Birmingham, que es donde está su familiar o su amigo, el que le va a proporcionar ese trabajo, y allí es reunirse con ellos. Con el tiempo, si lo consigue, pues se consigue llegar, pues le llegará la regularización y asunto resuelto. Esta regularización le puede llegar directamente por haber pasado allí ya un tiempo, y el gobierno las decide hacer borrón y cuenta nueva, o porque el empleador la regulariza. En el caso de que no consiga llegar a Birmingham porque en la costa la Border Force le atrapa, pues lo que hará automáticamente es pedir asilo político. Entre tanto, pues le meterán en un hotel o le dejarán libre hasta que la justicia decida si le dan el asilo o no. Él, entre tanto, se irá a Birmingham y se pondrá a trabajar junto a sus amigos o familiares en espera de que le regularicen. Deportarle sabe que es muy difícil, que lo hagan, vamos, si no da problemas. Ya digo, la regularización muchas veces la hacen los empleadores, que ya tienen al trabajador allí, pero que ni sabrían ni podrían pasar por todo el papeleo que existe para traerte a un trabajador extranjero. Es decir, ese mismo que, pongamos por caso que está en la lavandería o está recogiendo fruta, que en el Reino Unido hay un problema gordísimo con el tema de las recolecciones y el proceso de alimentos en el campo, que no encuentran gente, vamos. Esa persona que está contratando para que recoja las manzanas, una vez le tiene allí ya le regulariza. Lo que no va a hacer es ir a buscarle a Irak. Sabe que es un lío, un gasto, etcétera. Ya lo tiene allí. Ven, así es como funciona una migración individual. Uno no sale de casa por las buenas y dice, mira, hoy como me he levantado de buen humor me voy a Europa para ver qué encuentro. Y en lo primero que encuentre me quedo. No. Cuando uno decide salir, sabe dónde va a ir y sabe lo que hará. Es decir, no es muy distinto a cualquier español que migra al extranjero o cualquier británico que migra al extranjero. Sabe a dónde va. Hay un montón de españoles en el extranjero y van a un sitio. ¿Por qué al final terminaste trabajando en Irlanda? Bueno, es que mi amigo tal ya estaba aquí. Y entonces los primeros 2 meses pues viví en su casa y efectivamente pues no hubo problema en encontrar trabajo. Ya tenía a alguien. ¿Cómo has terminado en un lugar como Suecia? Tan frío, tan lejano, tan oscuro. Bueno, pues porque resulta que mi hermana ya estaba aquí, me resultó más sencillo y me lo había dicho, o a través de un contacto me ofrecieron el trabajo desde aquí. Oye, has atravesado toda Europa, te puedes haber quedado por el camino, ¿no? Te puedes haber quedado, qué sé yo, en el sur de Francia. Pero no, voy a Suecia y por lo tanto es donde tengo mi trabajo. Pues lo mismo, de la misma manera funciona un iraquí o un tipo que ha salido de Nigeria y que quiere llegar a una ciudad europea, que es donde le están esperando en cierta medida. De hecho, la mayor parte de los inmigrantes que llegan a las costas españolas no vienen a España. No, su idea es, este es un paso, un lugar de paso, algunos sí, pero otros directamente van a Francia, Alemania, Dinamarca, al Reino Unido, y no por el país en sí, sino porque alguien les está de una u otra manera esperando allí. Bien, seguimos con Agustín, que es de Uruguay, y que nos habla de la reacción de los venezolanos frente al fraude electoral. Respondiendo o de repente comentando, pues más que una respuesta a un contraescucha venezolano que hablaba de la oportunidad de reacción frente a lo de Venezuela, que tú le habías respondido que dejó poco espacio. Que es verdad, o sea, en lo que es la reacción doméstica, por decirlo de alguna forma, sí hay poco espacio. Ahora, yo te quería consultar también, siempre
futurología, ¿no? Y especulación desde un lugar donde estoy yo, que estoy un poco alejado de todo eso. Y es lo siguiente, yo me acuerdo en la Segunda Guerra Mundial, De Gaulle, cuando van a liberar Francia de los nazis, le dice a los aliados: no entran los aliados a liberar Francia, entro yo a liberar Francia con el apoyo de los aliados. Y a diferencia de otros países como Italia, por ejemplo, que cuando entran a liberarlo entran los aliados a liberarlo y queda como país ocupado, Francia quedó como país liberado y para los franceses, mientras que Italia tuvo que atravesar otras instancias para volver a ser Italia. Entonces, acá al ver que la comunidad internacional reconoce como presidente a Edmundo González y a Corina Machado, yo me pregunto, ¿no es viable que ellos digan, armen una cuadrilla militar, por decirlo así, o sea, y un ejército internacional los apoye a recuperar Venezuela de la usurpación? Además, la usurpación es una figura legal en Venezuela, o sea, estaría incluso hasta amparado por el marco legal que ellos tienen, y sacar al usurpador, entre comillas, porque está usurpando el poder Maduro al no reconocer las elecciones, con un ejército extranjero, que no es que Venezuela está siendo invadida, sino que Venezuela está siendo apoyada, los gobiernos reconocidos por los extranjeros están siendo apoyados por otros países internacionales para que recuperen su país, y además eso hace que cuando entre una estructura política nacional a gobernar. No es que después se genere el problema y qué hacemos después. Nada, era este comentario y a ver qué pensabas y qué pensaban los contraescuchas. Bueno, un abrazo grande desde Uruguay. Bueno, de lo que estás hablando es de que la oposición cree en el extranjero un ejército propio, debidamente armado, que con ayuda de Estados Unidos y de otros países desembarque en Venezuela y tome el poder por la fuerza expulsando a los chavistas. Bien, eso sobre el papel puede parecer impecable, Agustín, pero tiene un difícil aterrizaje en la realidad, empezando por el hecho de que Venezuela no es un país ocupado. Maduro y los chavistas son venezolanos, así que no habría que expulsar a ningún ocupante. Luego habría otro elemento. Ni Estados Unidos ni ningún otro país está legitimado para hacer una cosa así, que es, por cierto, lo que hizo Vladimir Putin en Ucrania. La idea de Putin en 2022 era esa misma: volar al gobierno de Zelensky, sacarle de allí y poner en su lugar a un gobierno títere a su servicio. Pensó que sería fácil. Es decir, que esa operación, en el caso para Venezuela, quiero decir, pues sería como patear el derecho internacional. A ver, desde el extranjero se pueden hacer muchas cosas. Se puede sancionar al régimen, se puede perseguir a sus miembros, se puede apoyar a la oposición. Lo que no se puede, y además no se debe, es montar algo parecido a una guerra civil dentro de Venezuela. Bien, pues vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla de Netanyahu. Secuestrados, torturados y ejecutados para atormentar a los enemigos, exigirles en pago por sus depravaciones la liberación de asesinos y rentar en descomposición de la unidad y alianzas entre los oponentes. Los rehenes son una barbarie que descompone cualquier premisa civilizadora. La ineptitud, inmoralidad y rastrero ventajismo de Benjamín no le ponen al nivel del degenerado de allá, y desde la distancia no se ve nada pulcro, y sí nítidamente 2 grados de grises, el sucio y el pútrido. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 4 de septiembre, mañana 5, y estaré de vuelta. Hasta mañana.